Hola, bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy. En esta ocasión vamos a abordar desde un escenario distinto el tema de la confiabilidad. Y lo vamos a abordar ya no como bacteriólogos, sino como el ciudadano del día a día, como el ciudadano de a pie, como ese paciente que a veces se hace la pregunta, bueno, ¿y en qué laboratorio me puedo hacer estos exámenes? ¿Cuáles serían los criterios que yo debiera considerar para seleccionar un laboratorio clínico? Y colocándose en el lugar del paciente, es muy importante que nosotros entendamos cuál es nuestro contexto actual. Fíjese que este modelo de integración vertical, que hace que las aseguradoras tengan sus propios prestadores, hace que nosotros como pacientes, como usuarios del laboratorio, realmente no podamos ejercer nuestro derecho de elegir en qué laboratorio clínico quiero que se me realicen mis procedimientos de análisis. Entonces, casi que cuando los familiares lo llaman y le dicen, porque cuando uno es bacteriólogo, toda la familia lo llama a preguntarle, ¿y dónde me hago estos exámenes? ¿Y cómo tengo que estar preparado? Y uno tiene que sabérselas todas, porque para eso estudió bacteriología. Casi que uno tiene que preguntarle al familiar, pero ¿dónde te los autorizaron? ¿Hacia qué laboratorio? O si tienes integración vertical, ¿en dónde te autorizaron los exámenes? Y en ese momento casi que el criterio del paciente es, pues, me toca hacérmelos donde me los autorizaron y buscaré la sede que me quede más cerca. Porque casi que mi único derecho es elegir la sede que me quede más cerca. En ese orden de ideas, hay un tema en donde pesan algunas variables, ¿cierto? Que sí, y aquí hay un tema y un factor que es importante, como es el factor económico. De pronto, si el paciente sí tiene un laboratorio de su preferencia y tiene un sitio donde confía que le hagan sus resultados, tendría que tener el poder económico para decir, pues, la EPS me autorizó en tal laboratorio, pero yo realmente quiero que mis exámenes me sean realizados en este laboratorio porque lo conozco, porque en el voz a voz, que es una estrategia que todavía funciona, me han comentado que es un laboratorio que se caracteriza por la calidad de sus resultados, por unos procesos de atención oportunos, porque necesito el resultado con un tiempo de respuesta que se ajuste al agendamiento de mi cita con el especialista. Entonces, acá vemos cómo ha venido cambiando esa situación del paciente, es decir, bueno, ¿cuál es el derecho que tengo y cuál es lo que realmente me toca? A veces uno mira la declaración de derechos y pacientes y uno dice, es que yo tengo derecho a elegir en dónde quiero ser atendido, con qué profesional quiero recibir la atención, pero eso definitivamente en este contexto actual no es cierto. Digamos, eso está supeditado en que en la medida en que mi paciente tenga el poder económico, va a poder ejercer ese derecho. De lo contrario, su única elección va a estar centrada en cuál es la sede, en dónde me autorizaron y cuál es la sede que me quede más cercana. Miren cómo los tiempos vinieron cambiando, hasta en los nombres de los laboratorios. Es decir, yo recuerdo la época en que el laboratorio era con el nombre de la doctora que lo atendía. El laboratorio clínico Albita Garzón, laboratorio clínico Pepa Pomo. Y el criterio de selección del paciente era que conocía a esa profesional, que el laboratorio ahí atendían a toda su familia, que la atención era muy personalizada. Hoy el paciente ni siquiera sabe si llegó a una toma de muestras y si su muestra va a ser transportada, cuánto tiempo y dónde queda el laboratorio central. Hoy fíjese que los laboratorios funcionan muchas tomas de muestras para garantizar, obviamente, la accesibilidad, que el paciente tenga la oportunidad de buscar su sede más cercana, pero realmente el área de análisis es una central de procesos industrializada, donde la parte proximal con el paciente, digamos, está muy distante de lo que era el modelo anterior particularizado, donde uno escogía su laboratorio porque era atendido con unas características de calidez, de cercanía, de proximidad,
que le permitían a uno como paciente decir, ay, yo conozco a la doctora, es muy estudiada, qué niña tan juiciosa, y aquí siempre hemos venido con toda mi familia a hacernos nuestros análisis clínicos. Entonces, hoy de pacientes es muy poco, y fíjense, vuelvo y lo reitero, es muy poca la probabilidad que tengamos para ejercer nuestro derecho ilegítimo de decir dónde quiero que se me hagan mis exámenes de laboratorio clínico y cuáles serían los criterios que debo tener en cuenta para seleccionar ese laboratorio. Hoy el modelo que prima es la integración vertical, las sedes integradas en red, los números, las tomas de muestra, las centrales de procesos, y en donde ese criterio basado en este es el laboratorio que le tengo confianza, prácticamente que está perdido, porque no es a qué laboratorio le tengo confianza, sino a dónde me toca ir. Entonces, finalmente, si esa es la situación actual, uno como usuario, sabiendo que ya me toca ir allá, ¿cuáles serían esos criterios que yo como usuario, como paciente del día a día, debiera revisar y debiera decir, listo, me toca ir allá? ¿Y cuáles serán esos atributos que me permitan permear que el laboratorio que me fue asignado, en el que me toca hacerme los procedimientos de análisis, son atributos que me dan la tranquilidad de que mi muestra va a ser procesada en el tiempo requerido, con la calidad necesaria, y que mi resultado es mío, no de otro paciente, porque esa es una preocupación permanente de los pacientes. Este sí será mi resultado. En ese laboratorio no habrán equivocado la muestra. Y que entonces, ¿qué son esas herramientas que el paciente en su día a día podría tener para poder seleccionar y decir si definitivamente este es el laboratorio donde me tocó, pero me da la tranquilidad de que el resultado es bueno? ¿O cuáles son esas características que podrían decirle al mismo usuario, al mismo paciente, uy, no, pues me tocó aquí, pero no me da la tranquilidad? Más bien prefiero hacer un esfuerzo económico y pagarme mis procedimientos de análisis y hacérmelos por la vía privada. Yo casi que miraba hoy en el día a día, y hay muchos laboratorios que han tomado la decisión de no atender aseguradoras, sino de rescatar ese paciente privado que cada vez más es una especie en vía de extinción. Porque uno dice, ¿todavía existen pacientes privados? La respuesta es sí. Y entre más señales se ven en el contexto de pérdida de credibilidad, de falta de organización de una institución que presta servicios de salud, más ese paciente va a estar buscando modelos prepagados, pólizas, o incluso mandarse la mano al bolsillo para hacerse sus próximos exámenes de laboratorio. Entonces, acá juegan para el paciente unos atributos de la calidad que son muy importantes y que el paciente, por su formación, por su capacidad, es capaz de captar. Nunca será lo mismo que el paciente sea un bacteriólogo o un personal del equipo de salud a que sea un paciente que no tiene conocimiento del área de la salud, que sea cualquier otra disciplina. Los atributos funcionales aquí pesan mucho, y esos atributos van a estar centrados en distintas vertientes, y hoy me voy a detener en algunas. La primera es que efectivamente el paciente juzga los atributos de la calidad funcional que están asociados a lo que él percibe. Y como están asociados a lo que él percibe, es lo primero que ve la infraestructura. Oiga, llegué a este laboratorio, la infraestructura es cómoda, tienen puestos sus distintivos de habilitación, lo que me da una tranquilidad desde el punto de vista del requisito legal. Hay un digiturno en donde yo puedo observar en qué momento va a ser mi llamado de atención. Hay un personal suficiente, tienen sistemas informáticos para el ingreso de mis datos. El personal que veo que está tomando las muestras tiene sus elementos de protección. Hay una organización, hay una estandarización en el proceso de atención que le imprime a ese paciente la tranquilidad de que ha llegado a un laboratorio clínico de calidad. Entonces, esos atributos
asociados a lo que él percibe son responsabilidad del laboratorio para que lo empiecen a asociar con un laboratorio clínico creíble, con un laboratorio clínico confiable. Pero si yo cuando llego al laboratorio clínico, la ecuación de la infraestructura es pequeña, hay hacinamiento, hay congestión, hay filas, el volumen, el número de facturadores es pequeño, las tomas de muestras son angostas, el personal que está en la toma de muestras no tiene todos sus elementos de protección, no tiene un carnet que lo identifique. La percepción para ese paciente, uy, a mí no me gustó ese laboratorio donde me mandaron. Y los familiares lo llaman a uno, porque como uno es bacteriólogo y uno sabe. Entonces, no, mira, me mandaron allá y unas colas, eso estaban tomando las muestras, se cayó el sistema, marcaron los tubos con un esfero, yo no vi que tuvieran stickers de códigos de barras. Y entonces miren cómo le estamos mandando esa señal al paciente de que el sitio donde él llegó no es el sitio confiable para hacerse sus procedimientos. Miren que el paciente el día a día, él no alcanza a entender si usted tiene excelentes sistemas analíticos, si usted tiene una cadena de frío con el que garantiza la calidad de los reactivos. Él en sus criterios está centrado en lo que percibe del modelo de prestación. Y por eso es tan importante esa calidad integral, desde lo funcional y desde lo técnico. En ese mismo escenario, hay otra herramienta que es útil para nosotros los pacientes cuando nos asignan un laboratorio y donde desafortunadamente yo no tengo ningún familiar que sea ni bacteriólogo, ni médico, ni enfermera jefe, ni del área de la salud. Y acá, dentro de esos atributos que empiezan a jugar un papel importante para definir un laboratorio donde quiero ir es, bueno, y entonces me mandaron a este laboratorio y eso, ¿dónde queda? ¿Cómo tendré que ir preparado? ¿Tendré que llevar una muestra de orina? ¿Tendré que recoger una muestra de materia fecal? ¿De qué horas a qué horas me irán a atender? Y ese diferenciador para ese tipo de respuestas empiezan a tener vigencia y valor los sistemas de información y comunicaciones. Todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y de la comunicación. Hoy no se entiende un laboratorio que no tenga una página web. Una página web donde el paciente pueda acceder a una información sobre el portafolio de pruebas que realiza, cuál debe ser la preparación, el acondicionamiento que tiene que hacer como paciente para tomarse sus procedimientos de análisis, cuáles son los horarios de atención, qué mecanismos tiene para la entrega de los resultados, cuáles son esos valores agregados diferenciales que me oferta este servicio de laboratorio. ¿Será que puede prestarme toma de muestras a domicilio? ¿Será que el resultado lo puedo descargar luego de la página web? ¿Será que el resultado me lo mandan al correo electrónico? Porque si hay un común denominador que tenemos hoy en día todos y que prácticamente es un factor de riesgo, es la ausencia total de tiempo hasta para nosotros mismos. Entonces, hoy los pacientes no quieren sino, si me pueden tomar la muestra a domicilio, mejor, porque así no tengo que ir al laboratorio. Si me pueden mandar el resultado al correo electrónico, mejor, porque es que yo pierdo tiempo desplazándome, pierdo tiempo yendo por el resultado. Pero entonces, ¿cómo hago para saber que el laboratorio, ese que voy a seleccionar o ese al que me toca, tiene sus valores agregados? Porque si bien es cierto, ese es el que me toca, yo tengo derecho, y fíjense, si bien hoy no tengo el derecho a la elección, tengo derecho a tener unos valores agregados y unos atributos de calidad que me den la confiabilidad de que yo voy a llegar a ese laboratorio o vienen a tomarme una muestra a domicilio y cumplo con las condiciones. Entonces, casi que los laboratorios, en ese orden de ideas, tenemos una responsabilidad frente a las tecnologías, frente a la transformación digital de qué es lo que comunicamos en el laboratorio. Oiga, ¿cómo puedo desde esa página web transferirle al paciente, permearle que soy un laboratorio de calidad?
Tengo publicados mi portafolio, tengo publicados los esquemas de aseguramiento de la calidad externos internacional en los que participo, porque finalmente eso también es información que al paciente le sirve como un insumo de decir, bueno, al menos el laboratorio que me mandaron, entré al portal web, miré su tecnología, miré unos esquemas internacionales de evaluaciones externas, unos esquemas de control de calidad que presentan, miré la infraestructura, me ofrecen estos valores agregados, tiene tantas sedes donde se me facilita el acceso para la toma de muestras. Y como cuando uno entra a buscar una página de los hoteles, oiga, ¿y esto qué más tiene? ¿Será que tiene parqueadero? El parqueadero es para nosotros, ¿tiene algún costo? Y ahí es donde el paciente, que a pesar de que tenemos castrados todos nuestros derechos de decidir dónde queremos ir, podemos empezar a tener la percepción de que ese laboratorio es confiable y que si bien ese fue el laboratorio que me fue asignado, puedo tener la tranquilidad de que voy a ser atendido con unos criterios de amabilidad, de información oportuna, de tiempos de respuesta en mis resultados, los tiempos de respuesta de resultados que se ajustan a mis necesidades para poder programar las citas con mis especialistas. Miren cómo esa sensación de organización y de estandarización y de cómo el flujo de procesos está organizado hace que el paciente pierda ese temor a que en este laboratorio maneja mucho volumen y mi muestra va a ser pasada como un tubo más. En ese laboratorio había tanta gente, albacé, unas filas hasta para entrar en el baño, que yo me fui con la preocupación de si no irán a confundir mi tubo. Si bien es cierto, el volumen es un riesgo que los bacteriólogos hoy por hoy tenemos que gerenciar. Ese mismo volumen, esa percepción de volumen no se le puede pasar al paciente porque eso le va a generar una intranquilidad. Entonces, el lograr esa sinergia perfecta entre la calidad funcional y la calidad técnica es lo que permite que esa experiencia de la atención del paciente, ese diferenciador que busca el paciente para decir, siento la tranquilidad de que el laboratorio que me fue asignado hace sus cosas bien, es responsabilidad de nosotros los profesionales del laboratorio cuando planificamos ese servicio. Entonces, el recorrido que queríamos hacer el día de hoy era eso. Yo debo ponerme en los zapatos de mi paciente. Yo debo vivir la experiencia de atención que vive mi paciente para que cuando a él le preguntamos, ¿usted le recomendaría este servicio nuevamente a otro paciente? Él puede decir sí, con toda tranquilidad. Me atendieron oportunamente. Entré a su página web y encontré toda la información que necesitaba para saber cómo tenía que prepararme y qué tipo de muestras tenía que llevar. Tienen atención en línea. Hay una respuesta 24/7 sobre las necesidades de información que yo tengo. Cuando llegué a mi toma de muestras, la percepción de fluidez, de organización, de estandarización me da la tranquilidad y yo recomendaría nuevamente ese servicio de laboratorio. Entonces, frente a esas preguntas en donde uno dice, el paciente, uno como paciente, ¿qué criterios y cuáles serían los insumos importantes para elegir el laboratorio donde quiero ser atendido? Sin lugar a dudas, el principal insumo es estar bien informados. ¿Cuál es la información que necesito? ¿Cómo los laboratorios y el profesional del laboratorio específicamente, al ponerse en los zapatitos del paciente, entiende toda la información que debe generarle a través de los distintos recursos informáticos que haya para que, si bien el paciente no puede hoy elegir, sino se le es asignado un laboratorio, diga, tengo la tranquilidad que el laboratorio que me asignaron hace las cosas bien. Y si yo soy un paciente que finalmente tengo la capacidad
de salirme del sistema, porque tengo el poder económico, porque tengo la capacidad de pago, y digo, quiero seleccionar un laboratorio y yo decido dónde quiero hacerme mis exámenes, este paciente se centre en esos valores agregados, en esos diferenciadores que hacen que la experiencia de atención del paciente sea una experiencia que le permita decidir, aquí quiero volver. Me dan la tranquilidad. Ni soy bacteriólogo, ni soy profesional de la salud, pero desde mi percepción, al observar la estandarización, la organización, el flujo de procesos, al mirar los tiempos de respuesta, al mirar la cantidad de alternativas que me dan, en donde yo puedo manejar mis tiempos de paciente, en donde puedo manejar mi tiempo de toma de muestra, este es el laboratorio que quiero seleccionar. Entonces, hoy el paciente es un paciente distinto, es un paciente que tiene acceso a las redes, a los sistemas, a todos los mecanismos de información. Entonces, como profesionales, nuestra responsabilidad será, ¿y qué le estamos permeando a nuestros pacientes? Para bien sea que si les toca venir con nosotros o decide venir con nosotros, los criterios de elección sean porque es un paciente bien informado y la información que yo le estoy transmitiendo le da la tranquilidad y la certeza de que mis procesos están estandarizados y están controlados y que sus resultados van a tener la validez diagnóstica que ellos necesitan con la oportunidad y minimizándole los riesgos, satisfaciendo sus necesidades de tiempo, de oportunidad y de confiabilidad. Entonces, mis queridos doctores, esta era la respuesta importante a esta pregunta. ¿Qué criterios tendría que tener el paciente? Tengo que ponerme en los zapatos del paciente para poderle satisfacer esa pregunta, para poderle dar respuesta a esas necesidades. Nos vemos en nuestro próximo podcast. Hasta pronto.